Bienvenidos al podcast, un espacio de desarrollo y crecimiento personal. El día de hoy tengo a una persona muy especial, una persona que es conferencista, es empresario, es consultor de grandes empresas en las áreas de mercadeo, una persona con la que cuando yo platico aprendo. Y tengo acá a mi amigo José Alberto Molina, Jam. Bienvenido, Jam. Mucho gusto, Juan Fernando. Es un placer estar aquí en tu podcast. Por fin, de nuevo nos volvemos a reunir porque habíamos tenido varias entrevistas contigo, ¿verdad? Para nuestro público. Y yo sé que en este podcast necesitaba tener esta entrevista contigo. Es un privilegio estar acá y esperamos definitivamente que todo lo que hablemos no solo sea una plática entre amigos, sino que también podamos de alguna forma proyectar algo a la gente que te ve. Excelente. El día de hoy pues quiero que toquemos dos temas bien importantes, Jam. Y uno de ellos es algo que yo he escuchado en tus conferencias, superar los límites. Sí. ¿Qué límites son los que debe de superar una persona? Quiero empezar como he empezado en las conferencias. Cuando tú estás precisamente superando un límite, tienes que acordarte que ese límite es interno, no es externo, es interno. Ves afuera los resultados de lo que tú eres por dentro. Esos límites son todas aquellas cosas, aquellas voces, aquellos pensamientos que te crean un autosabotaje para llegar a alcanzar tus metas. Y eso definitivamente lo puedes superar. ¿Cómo lo puedes superar? Desde luego de eso lo vamos a hablar durante todo el podcast. Autosabotaje me llama la atención. Correcto. Porque ese autosabotaje es algo que todos los días me viene a mí a la mente, ¿verdad? Algo que me viene a mí siempre y tengo que estarlo trabajando. Correcto. ¿Verdad? Yo creo que el autosabotaje entonces es el enemigo del límite o el que te pone el límite. De hecho, el autosabotaje es la voz del miedo hablándote a tu seguridad. Y ese es el problema. Todos tenemos esa vocecita que nos dice que de repente no deberíamos de estar ahí o de repente no tenemos que hacer algo. Y eso definitivamente lo tenemos todo. ¿Qué es lo que pasa en las personas que han logrado superar sus límites? Es que esa voz cada vez se vuelve más pequeñita a tal punto que desaparece. Ese es el gran reto que tenemos todos, porque todos tenemos un nivel de inseguridad, porque no sabemos hacerlo todo, y sobre todo en aquello que no es nuevo para nosotros, o más bien, que es nuevo para nosotros, nos crea ese nivel de inseguridad y de temor. Algo práctico de esa vocecita, ¿verdad? Esa vocecita te dice, por ejemplo, cuando estás a punto de llegar a donde un cliente, y te dice, es que vas a equivocarte. Tienes que tal vez llegar mejor presentado o mejor presentable, ¿verdad? Físicamente. Hablemos un poquito más de esa vocecita, Jam. Claro que sí. Porque esa vocecita, ese es el autosabotaje, ¿verdad? Precisamente. ¿Qué ejemplo nos puedes dar? Por ejemplo, lo que tú acabas de decir. Tengo una cita con un cliente. Resulta que para evitar que ese autosabotaje me cree un problema durante la visita, lo primero que tengo que hacer es conocer al cliente. Es decir, tengo que investigar al cliente todo lo posible del cliente con el objetivo de poder evitar inseguridades cuando esté delante de él. Es obvio que no vamos a poder conocerlo todo, pero sí vamos a conocer las piedras principales que nos van a mantener anclados, obviamente con la seguridad del caso, cuando estemos delante de él. Otro ejemplo, cuando nosotros no tenemos claro el objetivo y la meta a lo que vamos, cualquier conversación puede convertirse en cualquier viento que nos va a llevar a cualquier lugar. Y eso es lo que queremos evitar. El control de la conversación en ventas es principalmente cuando yo obedezco a la escucha activa, cuando estoy escuchando, en lugar de preocuparme cómo me veo yo, en el punto de la vestimenta, cómo me escucho yo en función de mi voz, y trato de ver a la otra persona como lo principal de la visita en ventas, empiezo a generar una seguridad que obviamente no la voy a tener si estoy enfocado en mí. Tengo que enfocarme en él y en los beneficios que quiero trasladarle. Pero suponiendo que estás preparado, ¿verdad? Con todo lo que tú acabas de mencionar, pero esa vocecita todavía continúa. Precisamente, eso es lo que te digo. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz y empezamos a escucharnos a nosotros mismos, que son dos cosas diferentes. Primero, si te preparaste bien para la visita, vas bien presentado, vas bien preparado,
y tienes obviamente los elementos de causa para poder estar ahí, aunque venga la vocecita, lo primero que debes de decir, no, un momentito, yo vengo listo para esto, yo nací para esto, me empiezo a empoderar yo mismo. ¿Por qué? Porque yo no tengo al coach ahí al lado. Yo mismo me tengo que autoasegurar de que definitivamente estoy ahí con el propósito de poder solventar, O de sea, que poder en ese ayudar. momento eres tu propio coach. Totalmente. Te tienes que convertir en tu propio coach. Por eso la preparación es el 90% del éxito en las ventas, ya que estamos hablando de ventas. Sí. Si tú te preparas, tú tienes prácticamente un tremendo coach a tu lado, porque te vas a recordar de todo lo que ensayaste. Obvio, no todo sale tal cual como lo planificaste. Ahí es donde entra la capacidad histrónica de ser flexible y ajustarse en el momento. Excelente. Yo también he escuchado de ese concepto del impostor. Ajá. Del impostor. Entonces tenemos una vocecita que sería nuestro coach, Sí. pero también tenemos la vocecita que es el impostor. Correcto. ¿Verdad? Si le podemos poner nombre. Sí. Entonces a quien debemos de escuchar no es al impostor, Ni al que impostor. te está engañando, al que te está poniendo trampas, Correcto. al que te pone límite. Correcto. Sino que tenemos que escuchar esa vocecita que es nuestro coach, que nos va a levantar el ánimo. Correcto. Una de las cosas que tenemos que aprender es que las voces en nuestra cabeza las debemos de aprender a cancelar para escuchar activamente a la persona que tenemos enfrente. Cuando yo tengo esa capacidad de poder escuchar, mi forma de fluir y de responder a la persona es obviamente natural en primera instancia, y lo otro es que es congruente. Sí. Es decir, no estoy preocupado en mí porque yo ya me preparé. La preparación definitivamente tiene una tremenda banda de seguridad que te aporta obviamente cuando estás enfrente de cualquier persona. Es más, estamos hablando de ventas, pero de repente esa venta puede tener otra transición a algo de, por ejemplo, estás con una persona que vas a ir a hacer un negocio, Ajá. que vas a ir a proponerle algo. Y eso es importantísimo, que primero tú encuentres un punto en común con esa persona y que eso te inspire a ser tú mismo. Eso es bien importante. Tú hablabas también del impostor, y eso me gusta. Sí. Cuando impostamos o cuando estamos haciendo el papel de otra persona, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos queriendo realmente llegar a las alturas de una persona que quizás admiramos, pero dejamos de ser nosotros mismos. Y eso es un problema, porque en el camino se va a notar de que no somos las personas que debemos de estar sentadas o de pie ahí hablando con aquella persona. Tratando obviamente de ser genuinos en esa conversación nos va a dar mayores resultados a largo plazo. Me gusta realmente llegar a este punto. Ahora, quisiera nada más preguntarte, ¿por qué le hacemos tanto caso a esa vocecita? ¿Será por costumbre? ¿Será que nos acostumbramos a escucharla, a darle tanto poder y tanto espacio en nuestra mente? Definitivamente nos habituamos, no sé si tú sabes de que nosotros estamos acostumbrados a hablarnos a nosotros mismos mucho más que lo que nosotros pensamos. El autodiálogo. El autodiálogo, y eso es un sabotaje, que conste, ¿verdad? Cuando no tienes entrenada esa voz. Es bueno que tú te hables a ti mismo, te pares frente al espejo y le digas a tu ser quién eres. Uno de los grandes viajes que debes de hacer en este periodo de madurez, de pasar de niño a joven, de joven a adulto, es conocerte a ti mismo. Y cuando tú te paras frente al espejo y te empiezas a hablar y te empiezas a empoderar, a afirmar lo que tú crees de ti mismo, eso empieza a crear precisamente un antídoto contra esa voz que tú escuchas en tu cabeza, sin lugar a dudas. Todos pasamos por ahí. Ahora, hay gente que no está tan acostumbrada a hablarse a sí mismo en un espejo. Correcto. ¿Verdad? Pero ¿Cómo debería de comenzar? Porque también esta es otra costumbre Sí. que va a darle vida Claro. a una nueva voz. Correctamente. Una de las cosas importantes es que estamos viviendo en la era del Internet, en la era de la información. Cualquier persona que pone, dame 10 afirmaciones sobre un aspecto en particular, te lo va a tirar ChatGPT, por ejemplo. Cuando tú miras eso y te lo crees y lo empiezas a practicar en tu vida, te das cuenta definitivamente que ahí está encerrado una nueva versión tuya, y quizás esa versión sí se acomoda a lo que tú verdaderamente eres. Wow. Una de las cosas que obviamente tú me preguntabas recientemente, ¿por qué esa voz está ahí a pesar de que yo me preparé? Ajá. Porque la mente está diseñada para crearte precisamente esos escenarios. ¿Y qué tal si te salen mal las cosas? La mente está creada con el objetivo de poderte llevar a, mejor no lo hagas, porque en tu zona de confort y en tu zona de seguridad te vas a sentir mejor.
ese aspecto de mantenerte donde estás es lo que te está evitando crecer. Y qué importante es crecer en la vida, no crecer desde el punto de vista de la estatura, porque todos traemos genéticamente una predisposición a crecer biológicamente. Aquí estamos hablando del crecimiento más importante que una persona puede tener, su crecimiento interno. Y ese crecimiento interno muchas veces es tapado, esa tapa donde pegas y pegas y pegas, es precisamente por el nivel de pensamiento que tú tienes de ti mismo. Si tú eres un líder 8, tu organización va a ser 7, porque tú eres la tapa de esa organización, cuando tú eres el líder. Imagínate si eres un seguidor y eres un 7, pero tu voz te dice, no hombre, tú no eres 7, tú eres un 5, y te lo crees, tu comportamiento, tu accionar y tu resultado va a ser de una persona 5. Entonces, ¿tiene sentido el hecho de tener afirmaciones en la vida? Definitivamente que las tiene. Tú tienes que sugerir aquellas que obviamente van contigo. Cuéntame una afirmación que te dices a ti mismo. Por ejemplo, yo me digo todos los días, cuando estoy frente al espejo, ¿verdad? Una de las cosas que hoy vas a hacer va a tener éxito. Con el simple hecho de abrir una de las cosas que vas a hacer hoy va a tener éxito, ya eso me predispone a mí como una persona de éxito. Cuando tú te lo dices a ti mismo y te lo dices a ti mismo y te lo dices a ti mismo, llegas a un punto de creer aquello. La mente tiene esa facilidad de poder creer todo aquello que te lo repites. Por eso hay gente, hay gurús de motivación que te dice, repite, repite, simula, actúa como que si fueras y te lo vas a terminar creyendo. Por ejemplo, una persona, un joven que está queriendo buscar trabajo, que está queriendo buscar una pareja, una relación. Sí. Sabemos que ahorita lo que hemos platicado es acerca de esa vocecita, pero ¿podríamos escuchar a una persona mejor que nosotros? Sí. A una persona que de repente nos oriente, nos dé esa seguridad para que podamos también aventarnos a hacer eso que a veces no nos atrevemos. Sí, de hecho, es bien importante lo que te voy a decir, Juan Fernando. Nosotros somos el resultado de las 5 personas con que nos rodeamos constantemente. Si el promedio de nosotros vamos a hacer ese promedio de esas personas, por eso he ahí la importancia de escoger con quién te vas a relacionar, porque obviamente eso determina mucho tu nivel de creencia. Y son otras voces. Y son otras voces, pero de este conjunto de voces tú vas a ser el promedio de todos ellos. Entonces preocúpate porque esas voces realmente no sean voces que te achican, ¿verdad? Tu forma de pensar o de ser o de actuar. Asegúrate que hay gente que realmente tú admiras, que realmente sabes de que tú te gustaría estar en el estado en que estas personas están. De esa manera te puedes asegurar de que esas voces que están alrededor te van a ayudar a poder levantar el nivel de pensamiento en el que tú te encuentras. Lo otro, lo que tú me preguntabas, ¿qué pasa en una relación? Cuando yo me quiero lanzar en una relación y tengo inseguridades, de repente tengo inseguridades físicas, ¿verdad? De repente estoy muy gordo, estoy demasiado flaco, que mi nariz, que mi pelo, que mi forma de vestir, etcétera. Date cuenta de esto. Cuando nosotros enfocamos mucho en nuestra conexión con las demás personas por lo de afuera, lo que nosotros creemos que van a evaluar las otras personas, estamos apoyando la escalera en la pared equivocada. La gente se va a mover más en la medida que nosotros entendemos que nos conectamos con los demás por medio de nuestra esencia, por medio de lo que nosotros somos por dentro. Desde luego, si tú puedes obviamente trabajar tu parte externa, hazlo. Métete a un gimnasio, baja esas libras de más, vístete de una manera acorde al momento en que vas, etcétera. Claro. Pero eso no va a ser tan impactante como cuando tú sabes exactamente quién eres y a lo que vas, el objetivo que tienes en mente. Y no se te olvide, si estás pensando en una relación, lo más importante no eres tú, lo más importante es la persona que tú tienes enfrente. Una mujer, por ejemplo, bella, hermosa, que se mira al espejo y dice que es fea. Sí, ahí tenemos un claro ejemplo. Físicamente, ella lo es bella, pero internamente, sus ojos internos no se ve igual. Todo el mundo la mira, es más, es tan bella que hasta pone en inseguridad a las personas y no se le acercan precisamente porque creen que van a ser rechazados. Y eso afirma y valida, no me hablan, no se acercan porque estoy y tengo la razón, soy fea. Entonces, si te das cuenta, todo viene de adentro. Es como tú te ves, no es como te ven los demás.
Es como tú te ves. Así te ven. Así te ven. Y de hecho, hay gente que no es muy agraciada físicamente. Feos, digamos. Feos. Los feos que se sienten bellos. Exacto, pero su forma de verse a ellos mismos es con tanta seguridad que al final esa seguridad es la que termina siendo de impacto y de influencia en el sexo opuesto, a tal grado que ellas ven en él un aspecto importante, obviamente, la seguridad, la confianza, la caballerosidad que una persona puede tener. Todos esos aspectos son aspectos internos. Y eso es importante que cada uno de nosotros estemos trabajándolo día a día, porque lo interno supera lo externo. Para concluir esta primera pregunta que se ha extendido, ¿verdad? Y las ha explicado con bastante maestría, ¿cómo podría ser una persona de forma práctica para poder superar sus límites, que ya sabemos y nos dijiste que eran internos, ¿verdad? Y poder proyectar esa mejor seguridad para poder lograr muchas cosas? Porque una de las formas prácticas es, te aconsejo tremendamente que leas. O sea, la lectura es bien importante, obviamente. Si estás buscando fortalecer tu parte interna, tienes que leer autores que te ayuden a eso. Para el caso personal, ¿verdad? Yo leo mucho lo de Tony Robbins, ¿verdad? Que es una persona que se conoce, ¿verdad? Como un mentor mundial alrededor del desarrollo personal. Otro consejo práctico que obviamente te podría ayudar es el hecho de que tú dejes de estar viendo hacia afuera, sino que mira internamente, una introspección sincera, y haz un balance entre lo que tú miras mal y lo que tú consideras que tienes bien. Sí. Cuando tú haces ese asesoramiento interno y dices, bueno, realmente yo veo que esto realmente lo tengo que mejorar, esas son tus metas y objetivos para trabajar. En cambio, si tienes una fortaleza, no tienes que decir, pero lo que pasa es que tengo más defectos que virtudes. No, un momento. Ponte a pensar, todos somos así igualitos. No hay ser humano que solo sea virtudes. Todos tenemos defectos. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Trabaja en tus fortalezas también. Porque si tú crees que solo trabajando las debilidades vas a lograr superarte, estás equivocado. Trabaja también en tus fortalezas, porque si hay algo que definitivamente debes de entender, es que cada uno de nosotros traemos a este mundo una pieza que obviamente se conforma en un rompecabezas universal. Muy bien, entonces leer, pero también podría ser ver algo en las redes sociales, ¿verdad? De crecimiento. YouTube está plagado que te alimente, de eso, que claro, te alimente tu ser interior. Exactamente. Y luego, pues, prácticamente ser tu propio coach. Totalmente. Que te indique cuáles son tus debilidades y cómo estar trabajando tus debilidades y tus fortalezas. Mucha gente busca coaches o gente que asesora, así como yo. Mucha gente me ha buscado para eso. Eso definitivamente suena como un comercial, ¿verdad? Búsqueme que yo le voy a ayudar. Pero no, mi consejo más bien es al revés. Descubre quién eres, mira todas las cosas que tú tienes por dentro y te vas a dar cuenta que tú mismo te puedes coachar a ti mismo. Si bien es cierto, ves que eso no te ajusta, ves que eso es un déficit delante del paso de acción que tienes que dar, busca ayuda de una persona que obviamente te pueda ayudar. Ese es el otro detalle, ¿verdad? Yo estuve leyendo precisamente que uno de los errores que ha cometido grandes líderes en el mundo es creer de que pueden salir solos de un enrollo, porque sencillamente les falta la capacidad y humildad de poder pedir ayuda. Y ese es otro consejo práctico que yo te digo: pide ayuda. Si admiras a alguien, pide la ayuda de esa persona. ¿Cómo haces tú? ¿O cómo hiciste tú para lograr obviamente vencer? Porque yo veo en ti una persona superada. Yo quiero ser como tú. Cuando tú te acercas a pedir ayuda, mira, es genuinamente, desde luego, pero la probabilidad es de 99.9% que la vas a conseguir. Y yo doy fe de eso, porque yo he sido una persona que en sus errores, en sus límites, ha pedido ayuda. Exacto. Ha pedido ayuda en su momento, y una de las personas a la que le he pedido ayuda eres tú. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sos vos, como mentor, como maestro, ¿verdad? Y lo digo públicamente, en la iglesia también, ¿verdad? Lo orientan a uno, o muchos mentores que he tenido. Exacto. Así que pedir ayuda es algo excelente. De alguien, ¿verdad? Que uno admire. Que uno admire. Sí. Definitivo. Súper bien. Bueno, pues ya hablamos de los límites. Ahora hablemos un poco de esa parte como conferencista. Sí. Uno de los temores más grandes que tiene el ser humano, las personas, según los estudios, es pararse en un escenario y hablar en público. ¿Cómo se puede superar ese miedo? Bueno, Juan Fernando,
Cada 10 personas, 8 le temen a pararse enfrente y exponer algo. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Bien sencillo. ¿Por el qué dirán? Exacto, es por el qué dirán. ¿En quién estoy pensando cuando digo qué van a decir de mí? ¿En quién estoy pensando? ¿En mí? Claro que en mí. Yo soy la primera persona que me expongo ante esos pensamientos. Y eso es exactamente lo que me tengo que olvidar. Yo tengo que estar pensando en la persona que tengo que hablar, a la persona que voy a beneficiar, a la persona con que voy a conectar con un mensaje que estoy seguro le va a ser de ayuda a esa otra persona. Una de las cosas básicas que acabo de ejemplificar es: olvídate de ti mismo y piensa en el mensaje que quieres transportar, porque tú te vas a convertir en un embajador de un mensaje poderoso. Cuando tú empiezas a trabajar en función de los demás y no en ti, te das cuenta que obviamente se te baja el miedo. Obviamente la preparación es otra parte importante, porque no te vas a parar, si no tienes la experiencia, el expertise, tienes que prepararte. No vas a estar frente a las cámaras, frente a una audiencia, y vas a hablar y no tienes la preparación adecuada. Te vas a sentir muy mal. De entrada ya llevas un déficit de tu propia seguridad. Eso es número 2. Número 3, practica. Practica lo que vas a hacer. Es decir, no te puedes parar ahí, aunque vayas ya seguro lo que vas a hacer. Es bueno practicar, porque son pocas las personas que alcanzan el mastery de lo que quieren hacer sin práctica. Veamos todos los deportistas que hoy por hoy Y eso brillan. aplica a cualquier cosa que uno haga. A cualquiera. El practicar, ¿verdad? Totalmente. Es algo que una persona lo va a llevar a la maestría. Totalmente. Sin práctica es imposible. La práctica es lo que te acerca al maestro, a ser maestro. Sin práctica estás hundido en la incapacidad de poderte ver a ti creciendo en Y esa hasta área superar particular. al maestro. Y incluso puedes hasta superar al maestro, como ha sucedido en muchas ocasiones. A mí me da risa porque hay gente que a veces de entrada te dice, no puedo. Exacto. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto que hablábamos de los límites y de darle vida a un temor? Que tal vez de ahí podría bajarlo, quitarlo. Precisamente no puedo es uno de los grandes límites que hay, ¿verdad? Si te das cuenta, México tiene un antídoto contra el no puedo. Ellos dicen, sí se puede. Cuando tú cambias la narrativa de un no puedo a sí se puede, definitivamente ya estás dando los pasos de poder salir de esa barrera mental que tú mismo te has creado. Eso se llaman creencias limitantes. Pero mira qué interesante, cuando tú conviertes el no puedo, que es una aseveración, no puedo, en ¿cómo lo podría lograr? Si tú te das cuenta cuando conviertes esa aseveración y afirmación en una pregunta, tú abres tus posibilidades inmediatamente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Cambia totalmente, porque me pone a mí una postura de buscar ideas, de buscar ayuda, de buscar un camino que no está por ahí a la vista, pero me pone una perspectiva ya no de que no puedo y me estanco, sino que en una posibilidad de poder tomar acción alrededor de las posibilidades. Hay otro temor, Sí, el temor a ser rechazado. sí, eso es enorme. Y me encanta a mí que en las ventas te enseñan a que te deben de rechazar. Correcto, Y que te deben de rechazar para poder lograr la venta. correcto, O que para poder alcanzar el éxito tienes que pasar por el fracaso. correcto. Entonces, para mí que eso te empodera Sí. para poderte quitar ese miedo al rechazo. Fíjate qué interesante. El rechazo en las ventas es lo que hace que las personas en las ventas crezcan. No es el éxito en las ventas. El éxito en las ventas lo que hace es que se acomode el vendedor, porque obviamente vive bajo una burbuja de que como lo está vendiendo, no tiene resistencia, entonces vende y es un vendedor estrella. Vienen los tiempos difíciles, cuando verdaderamente se debe de ver ahí la destreza y la habilidad de un vendedor, y empieza a encontrar la palabra no. No lo quiero, no lo necesito, no lo voy a comprar. Las personas, y hablo vendedores y no vendedores, el no, la simple palabra no, fíjate qué interesante, representa un acróstico. Ajá. La N es de nueva y la O es oportunidad. Cuando una persona le dicen no,
inmediatamente, si es exitoso en su forma de pensar, significa para mí, esto es una nueva oportunidad. Entonces me voy a otra persona y me dijeron, no es con esa persona, es una nueva oportunidad. Y me voy, hasta que consigo el dorado sí. Me encanta porque a veces es el significado que le damos a las cosas, Correcto. no lo que la verdad, lo que las cosas realmente significan. Así es. No tenemos que pensar como piensa todo el mundo. Tenemos que pensar como piensan unos pocos para nosotros ser precisamente de ese 1% que hace las cosas totalmente diferentes. Y parecerá contraintuitivo, parecerá de repente contradictorio, Sí. ¿verdad? Porque en nuestra creencia estamos acostumbrados a que el no es el no. Exacto. Pero cuando le pones de repente ese significado positivo de decir nueva oportunidad, Sí. yo creo que te va a hacer así, ¿verdad? Que Sí. te vas a quedar así. Sí. Pero yo creo que asimilándolo de esa forma va a ser algo que de repente lo vas a aceptar Correcto. mejor. Es una manera, es una narrativa diferente y te va convirtiendo. Mira, al final nosotros tenemos que estar claros que esto es un proceso. Sí. Primero, pensamos, ¿verdad? Pensamos y sentimos. Y luego existimos. Y luego existimos. Pero luego de pensar algo, accionamos. Si te das Sí. cuenta, es un paso previo a la acción, es pensar. Pensar. Primero piensas, luego actúas, pero a la medida que actúas y actúas y actúas, vas creando un hábito. Sí. Ese hábito forma tu carácter y tu carácter determina tu destino. Tu destino se desprendió de un pensamiento. Entonces vemos los destinos de muchas personas hoy por hoy, pero se nos olvida de que eso es precisamente producto de un cúmulo de pensamientos. Pensamientos que se tradujeron a acciones, que acciones repetidas se hicieron hábitos, y esos hábitos crearon un carácter en la persona que los determinaron a un destino deseado. Pongamos un ejemplo entonces. La persona tiene temor. Sí. Entonces te paraliza y no actúas. Correcto. De ahí de que no actúas, Exacto. viene y que haces tal cosa. O sea, porque actuar es lo que sentís. Correcto. Correcto. ¿Verdad? Volvámoslo a repetir. Pensar. La persona tiene un pensamiento negativo. Exacto. Ok, cuando tiene un pensamiento negativo, tiene un sentimiento, entonces, obviamente, Una emoción. de tristeza, Sí. de que te limita, incluso te puedes dejar paralizado. Y no accionas. No accionas, o sea, que Correcto. no actúas. Exacto. Y eso determina tu Y resultado. acabamos de hablar de que cómo es la manera como debemos de lograr las cosas es a través de la práctica. Sí. La práctica es acción. Entonces, si nosotros cortamos el proceso que te acabo de hablar, sencillamente se muere ahí porque ya no hay acción. La acción, una inacción no puede producir un buen hábito. Te va a producir hábitos mediocres. O sea, te vas a acostumbrar a precisamente a detener tu tren de avance por el simple hecho que te dijeron no. Cuando tienes que transformar ese no en una nueva oportunidad, es decir, yo no me detengo, me voy a otro lado hasta que me digan que sí. Y eso es una de las cosas que ha marcado obviamente el progreso en el mundo entero. Ustedes y yo creemos muchas veces que la gente tuvieron éxito de la noche a la mañana. Eso es incierto, eso no es así. Todos los éxitos que vemos alrededor del mundo tienen que ver con personas que aprendieron a traducir el no a nuevas oportunidades. Pero vaya, tenés ya ese concepto de cambiarle el significado al no, pero tenés miedo. Exacto. ¿Qué hacer con eso? Actúa con miedo. Hazlo con miedo. O sea que el miedo no se te va a quitar. El miedo no se te va a quitar porque eres un ser humano. Los seres humanos tenemos miedo. El miedo es un sentimiento impostado en el ser humano. Ahora está puesto para cosas positivas, no negativas. Ajá. Somos nosotros los que decidimos qué vamos a hacer con el miedo. Desde el principio, el hombre le tenía miedo al fuego. Cuando lo empezó a ver como una oportunidad de crearlo en una herramienta, se dio cuenta que con el fuego podía hacer muchas cosas positivas. Si te das cuenta, el miedo, viene ya en la humanidad. Sí. Miedo, El miedo a veces es bueno. claro, porque me protege. Por ejemplo, si no le tuviéramos miedo a los leones, ya no existiría el ser humano, Sí. porque obviamente no existirían seres humanos. Todos los leones harían desastres con nosotros. ¿Cuándo es que es malo entonces? Es malo cuando nos impide lograr algo que tenemos que lograr para crecer. El miedo bueno es cuando nos evita un problema que nos va a traer algo negativo a nuestra vida. Por ejemplo, si yo tengo un temor y un miedo a situaciones que yo sé que si las adopto en mi vida me van a traer un fracaso en un determinado momento,
Eso es bueno, porque obviamente me está manteniendo al margen de cometer un error que me puede salir muy caro. Ajá. El problema es que si yo me acostumbro a solo manejar mi vida alrededor de esa burbuja de protección, voy a estar creando una zona de seguridad que se puede convertir en zona de comodidad. Y eso se rompe con la audacia, con la fe, con la capacidad de poder decir: yo no quiero vivir este estilo de vida, quiero saltar hacia otro horizonte. Eso no lo logra gente que obviamente se queda en el lugar en que está. Y tienes que dar un paso. Y normalmente para poder crecer hay que salir, hay que romper esa zona de confort. Totalmente. Sí. Nunca, jamás has visto a alguien que crezca físicamente acostado en la cama viendo televisión. Tiene que salir de la casa a hacer ejercicio. Te voy a contar, por ejemplo, una anécdota. Sí. A mí me daba, pero pereza levantarme temprano para ir a hacer ejercicio. Correcto, te entiendo. Fue con el tiempo la costumbre Sí. y también buscarle, como decían, como dijiste tú en los antepasados, ¿verdad? Que el beneficio del fuego. Sí. El beneficio de salir a hacer ejercicios, lo que me dio a mí la costumbre para poder romper eso que me detenía. Precisamente. Qué bueno que lo estás asimilando tal cual como lo llevas a cabo en tu vida particularmente. Sí. Y eso es exactamente lo que yo he hecho. Usted, por ejemplo, la gente dice: ah, no, pues seguramente él no le tiene miedo a las cámaras, a hablar y esto y lo otro, porque seguramente él nació con ese talento. Puede ser que sí, pero el talento requiere práctica. Los talentos no fueron dados para mantenerlos por debajo en una zona de seguridad para que nadie los vea. Al contrario, sácalos. Y en la medida que los sacas, te equivocas. Y el error, la equivocación, lo que te trae es experiencia. Y la experiencia te convierte en una persona, como decimos, como ya pasé por donde asustan, ya no le tengo miedo a una situación. Sí. ¿Me entiendes? La gente que canta frente a públicos, escenarios de miles, 2,000, 40,000, empezaron de pequeño. Empezaron con un grupo de personas pequeñas para poder estar en audiencias mucho más grandes. Ahora, no estoy diciendo de que esto solamente está llamado para la gente que quiera hacer las cosas con audiencias grandes. Es bien sencillo si tú te pones a ver de que lo que dijimos, el temor al rechazo y a la crítica nos detiene en la vida sin necesidad de tener esas audiencias grandes. Nos puede detener en la familia. De repente teníamos que hablar cuando teníamos que hablar y no lo hicimos por algún temor o por alguna mala creencia limitante que teníamos en la cabeza. Y eso obviamente tiene una influencia directa en los resultados en esa familia. Si tú estás en el trabajo y tienes obviamente solamente a dos personas, una persona con las cuales tienes que romper precisamente ese miedo y no lo haces, te va a traer un problema con esa persona. Porque necesitamos precisamente en el mundo gente que realmente hable y que hable lo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Así que en ese sentido, esto no solamente para gente que se dedica a hablar frente a las personas, se trata de una habilidad que tú puedes desarrollar y convertirla a un nivel que definitivamente tú mismo te vas a sorprender. Me encanta realmente porque este tema es un tema que yo he venido trabajando durante tanto tiempo, Jam. Sí. Y el ir trabajándolo, como decimos, ¿verdad? La práctica, ha podido llevarme a poder superar hasta cierto punto. Porque de repente el miedo a las cámaras, el miedo a hablar en público, no se me ha quitado. Ajá. Lo sigo teniendo. Sí, sí. Pero quizás ya no como antes. Correcto. Y quizás he sentido incluso que entre más me preparo para una entrevista, para hablar con alguien, para hablar con algún cliente, mejores resultados tengo. Correcto. Y con la práctica, con el tiempo de estarlo haciendo, he podido sentir más confianza en mí mismo. Correcto. Así que lo que antes parecía difícil, para mí casi imposible, hoy ya estoy como en un nivel donde no lo veo tanto como lo miraba antes. Al principio, correcto. Y esto es precisamente el paso a paso. Si tú te das cuenta, esto no es de un salto cuántico. Esto se tiene que ir paso a paso. Sí. Es tan igual como cuando nos desarrollamos. Nadie, por lo menos yo no conozco a alguien que haya nacido y que se haya encontrado a sí mismo caminando desde que sale obviamente del vientre de la madre.
empezamos con cero movimiento. Donde nos ponen, ahí nos quedamos. Después empezamos a hacer desplazamiento, ¿verdad? Con nuestro cuerpo. Nos dejaron acostados boca arriba y cuando regresa nuestra mamá estamos boca abajo. Ya aprendimos a darnos vuelta. Nalgas arriba. Correcto, nalgas arriba. Y de repente estamos gateando. O sea, ya nos empezamos a desplazar y nos ponen, como dicen, nos cercan al lugar para que no nos golpeemos. Y luego ya empezamos a caminar, a dar los primeros pasos. Y después no dejamos de estar subiendo y bajando gradas. Nos fascina en esa edad bajar y subir gradas, porque ya sabemos que podemos caminar. Sí. Y luego empezamos a correr. Y luego, obviamente, ya podemos desplazarnos como debe de ser normalmente en un ser humano. Ese concepto de cómo yo empiezo a moverme, a gatear, a caminar y a correr, es exactamente el mismo proceso en cualquier cosa que tú quieres dominar. Sí, En cualquier cosa. muy bien. Bueno, un tema muy importante que también quería hablarlo contigo porque lo Sí. platicamos cuando estábamos tomándonos un café Sí. el fin de semana, y es con esto de hoy las redes sociales. Las personas están creando más y más contenido, están también impulsados a crear su propia marca. Sí. Pero, ¿será que todo esto nos está llevando a crear narcisistas potenciales? Eso es un punto bien interesante, porque creo yo de que definitivamente toda herramienta, todo espacio evolutivo del hombre tiene dos caras, lo positivo y lo negativo. El narcisismo en las redes sociales viene precisamente producto de que yo no he logrado todavía vencer aspectos internos en ese sentido. Y cuando nosotros nos damos cuenta que eso es lo que está pasando internamente, sencillamente en las redes sociales lo explotamos. En otras palabras, dice por ahí una persona que pensó alrededor de la conducta humana: casi cualquier hombre puede pasar exitoso después de un tiempo de crisis y mostrar de lo que estaba hecho la persona. Pero si verdaderamente quieres conocer lo que hay en el corazón de un hombre y probarlo verdaderamente, dale poder. Qué interesante ese pensamiento. Dice que de las crisis cualquier hombre puede salir, pero de la tentación del poder, eso es bien difícil que realmente todos salgan victoriosos. Nosotros tenemos algo que llamamos comúnmente marca personal. La marca personal es lo que yo soy cuando la persona que estaba ahí salió del lugar, lo que la gente dice de ella. Esa es mi marca personal. No hay que convertirlo en algo esotérico, ¿verdad? Porque hay una definición para marca personal, así como hay una definición para marca corporativa. Pero si tú quieres saber lo que es una marca personal, es sencillo lo que la gente dice cuando tú ya te fuiste de ahí. Esa es tu marca personal. Todos queremos, obviamente, que todos hablen bien de nosotros, sin lugar a dudas. Nadie quiere ser socio del fracaso, sin lugar a dudas. Pero si yo te digo a ti de que el camino hacia el éxito está pavimentado de fracasos, vas a cambiar totalmente la perspectiva que tú tienes ante el fracaso. Antes de yo tener una marca personal poderosa, yo tengo que hacer el camino hacia esa marca personal poderosa de equivocarme muchas veces. Y en ese sentido yo puedo crear una marca personal poderosa cuando lo tengo diseñado de que no le voy a tener miedo al fracaso o a equivocarme, porque es exactamente lo que yo necesito para poder llegar a poder convertirme en la persona que yo quiero ser, pensar y hacer en mi vida. ¿Cómo conocer cuando un influencer o un político es narcisista? Bueno, es bien fácil. Fíjate bien quién es la persona más importante cuando él habla. La persona te va a hablar de sus éxitos, de sus logros, de sus contactos, de sus conexiones. La persona habla demasiado de él o de ella, ¿verdad? O sea, tiene un ego de un gran tamaño. Exactamente. Y el ego todos lo tenemos, ¿verdad? Todos tenemos ego. Todo lo que nosotros llamamos ego podría convertirse en amor propio, por decirlo así. El problema son los extremos. Cuando tú tienes un demasiado bajo concepto de ti mismo o tienes un concepto demasiado elevado de ti mismo, tienes un problema de concepción de narcisismo. Porque el narcisista es que se cree demasiado
sobre sí mismo. Y la persona que tiene una baja autoestima es que teniendo los recursos y teniendo valía, no se lo cree. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es el camino intermedio entre esos dos aspectos. Y mantener el equilibrio es lo más difícil que existe para el ser humano. Porque el ser humano está acostumbrado a andar por los extremos, ¿verdad? Y por eso que te digo que la zona de seguridad y la zona de confort son las zonas donde uno tiene que aprender a navegar para buscar el punto intermedio para poder llevar a cabo mi versión ideal de mí mismo. ¿Crees que las redes sociales, esta competencia que haya, quien hace el mejor video, quien viste mejor, Claro. ¿verdad? Porque en el hecho de que estés creando una marca, Claro. ¿verdad? Igual estás viendo cómo los demás son marca. Claro. Y cómo está tu marca en relación a ellos. Claro. Entonces, ¿estamos creando narcisistas potenciales? Fíjate que no es que los creamos. Se están creando. Sencillamente, las personas están revelando lo que ya son por dentro. Ajá. Ojo con esto, ¿verdad? Porque no es que los creamos. Sí. Sencillamente la persona lo que ocupaba era un espacio para poderle decir al mundo lo que soy. Las redes hoy en día se ocupan para mucho de esto que tú acabas de decir. Es una competencia de imagen. La gente quiere andar con la mejor dentadura, la gente quiere andar con la mejor ropa, quiere andar en los mejores lugares, quiere andar con la mejor comida, quiere andar con los mejores gadgets tecnológicos. Hay un frenesí alrededor de ese concepto, que el que tiene todo eso es exitoso o exitosa. Y yo te quiero traer a colación cuánta gente ha perdido la vida de su propia mano. Porque todo eso no llenó un aspecto fundamental en el ser humano, que es tu ser. Todo eso, todo lo que acabamos de hablar, se convirtió así de sencillo en maquillaje. La gente los miraba y los admiraba, Sí. pero era maquillaje. ¿Por qué digo maquillaje? Porque el maquillaje, fíjate bien, las personas se maquillan para salir al público, pero adentro de sus casas se lavan el maquillaje y son como son. Eso es bien importante que lo entendamos. Tenemos que ser iguales, sea que nos toca salir al público como cuando no estamos delante del público, porque esa coherencia es lo que va a crear precisamente la influencia que toda persona debe de tener. Robin Williams creo que es un artista, ¿verdad?, que hacía reír a todo el mundo. Pero él tomó la decisión de quitarse la vida en un problema de salud que él tenía, ¿verdad?, neurológico, Sí. y que lo llevó al punto de que ya ella no encontraba sentido de tener un camino adicional que recorrer, porque ya lo había recorrido todo. El por qué se quitan la vida a temprana edad los japoneses es precisamente por eso, porque lo han tenido todo y después, ¿qué sigue? Después ya no le encuentran salida. Aparte, los lazos familiares, los lazos de relación, de amistad, son tan superficiales que lo que causan estas personas son enormes vacíos. Entonces, yo quiero aprovechar, ¿verdad?, ya que estamos frente a las cámaras, de poderles decir que definitivamente tú y yo hemos sido creados más allá de un simple maquillaje. Queremos realmente conectar unos con otros a través de nuestra esencia. Queremos realmente trascender más allá de lo que nosotros somos físicamente. No hay nada mejor que conectarse con los demás a través de la identidad que nosotros tenemos y que podemos definitivamente hacer que los demás valoren. Y te voy a decir algo, no se trata de que yo le tenga que agradar a los demás, es más bien cómo hago precisamente conocer a los demás para que me agraden a mí. Excelente. Te cambias completamente el norte del asunto. No se trata de mí, se trata de los demás. Mira que esa sería una excelente campaña. Sin maquillaje, Sin maquillaje, sin máscaras. sin máscaras, Tal como totalmente. somos. Tal como somos. Somos mejores por dentro. Ya. Totalmente. Y lo demás es efímero, es material, es relativo a nada. Totalmente. ¿Verdad? Y lo mejor es realmente lo que tenemos adentro y cómo nos sentimos. Y te voy a decir algo, no está mal el hecho de quererse ver bien, sentirse bien, que uno use alguna crema para aletargar un poco el asunto del avance de la edad, ¿verdad? Que la gente quiere verse joven todo el tiempo. No está malo eso. Yo creo que hay un lugar dentro del ser humano, porque todos tenemos un grado de vanidad, ¿verdad? Y vanidad es vacío, precisamente. Pero qué importante es el hecho de cuando nosotros estamos viéndonos al espejo de la vida
y nos damos cuenta que lo que nosotros estamos dejando atrás en nuestro andar en la tierra son bonitas amistades, son excelentes relaciones, huellas que son dignas de imitar. Porque si tú te pones a pensar en los X cantidad de carros último modelo que tú tienes parqueados, ¿verdad? En aquella gran mansión, te vas a dar cuenta que cuando estés en la tumba, no te vas a poder llevar nada de eso. Lo único que te puede llevar es tu buen nombre. Es como la gente te recuerda. Cuando evocan tu nombre, que digan, wow, qué personaje ese. Yo, lo único que puedo decir de esta persona es que influyó en mi vida. Es que yo quería tomar una decisión y el hecho de que yo lo vi, obviamente en alguno de esos YouTubes, ¿verdad? Influencers, los verdaderos influencers son los que yo considero que realmente trascienden en esto de la tecnología, cuando te hacen cambiar el norte. Si vas para el sur y ibas equivocado y te dicen es para el norte, esos para mí son los verdaderos influencers. No es tanto si están in o están out o están en la última de la moda, sino que tanto te hacen reflexionar en aquello que tú quieres cambiar y que por ende ellos te motivan a hacerlo. Jam, contémosle al público por qué te dicen Jam. Bueno, es bien sencillo. Jam me dicen porque mi nombre es José Alberto Molina. A algunas personas se les dificulta obviamente memorizar todo mi nombre, pero es más fácil memorizar Jam. ¿Es una marca? Es una marca personal hoy por hoy. Sí. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Me gustaría que me recordaran como una persona que pudo influenciar. Yo vi hace poco un epitafio de Dale Carnegie en su tumba. He aquí un hombre, fíjate bien, lo que está diciendo, que le pusieran a él en su tumba, en su lápida. He aquí ya hace un hombre que logró influenciar positivamente a una humanidad perdida. Dale Carnegie, que ya sabemos quién es él, ¿verdad? Entonces sería Jam. Y ahí me encantaría que algo similar dijera abajo Jam, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi pensar no es en mí, es pensar en cómo podríamos influenciar a la mayor cantidad de gente posible en nuestra generación. Acuérdate, los más fuertes apenas llegamos a los 80 años, ¿verdad? Pero tú tienes un espacio importante en tu vida. Y lo que dijo Steve Jobs, la vida de un hombre consiste en 2 fechas y un guión. Haz que ese guión cuente. Haz que ese guión cuente. Y eso es lo más importante. Cuando hablamos de Steve Jobs, inmediatamente se nos viene todo lo que este hombre hizo en el proceso de su vida. Y que se equivocó, no hay duda. Metió. Y si nos vamos a los grandes hombres de la Biblia, Dios mío, se equivocaron. La gran mayoría tuvo errores garrafales. Pero la historia los recuerda en una lápida donde dicen estos hombres fueron de influencia en la historia de la humanidad. Eso es lo que debemos de precisamente provocar en nuestra agenda diaria. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy para crear el mayor impacto en aquellos que me rodean? Jam, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, ¿verdad? Y pues estoy seguro que mucha gente te va a recordar así, porque ese es tu objetivo, tu meta. Exacto. Y bueno, agradecidos también, ¿verdad? Con toda la gente de haber estado hasta este momento en este podcast. Les pido que sigan a Jam en las redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Jam? José Molinato. @ Gmail es mi correo, Instagram, pero en Instagram estoy como José Molinato, y también estoy así en Facebook. Excelente. Sí. Y también síganos en nuestras cuentas de TikTok y de Instagram como Juanfer Portillo en este podcast de desarrollo y crecimiento personal. Nos vemos la próxima en una nueva historia.